Este es nuestro segundo live laboral y vamos a hablar sobre la tercerización e intermediación. Hoy nos convoca un tema y es el mapeo del empleo en Colombia, que ha cambiado y las reglas del juego de la tercerización y la intermediación también se han redefinido. Este espacio nos permite entender cómo opera el país en el nuevo marco laboral y legal y cómo cumplir sin frenar la productividad e identificar dónde están las líneas rojas hoy en las empresas frente a estas figuras. Para las personas que se van conectando, es importante que nos vayan dejando sus preguntas a través del chat para al final de esta conversación poderle preguntar a los expertos sus inquietudes. Para resolver este tema tan importante en el país, nos acompañan dos voces expertas del sector laboral, que es el doctor Miguel Pérez García, presidente ejecutivo de ACOSEC y doctor en Derecho. También nos acompaña el doctor David Zapata Jerez, experto consultor en Derecho Laboral, a quien les doy la más cordial bienvenida y por supuesto de verdad una bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos en este espacio tan importante donde todas las personas van a aprender y van a tener esa guía tan importante que impacta a las empresas. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Natalia, pues, muchas gracias. Muchas gracias a usted y al doctor Miguel. Complacido de estar aquí el día de hoy con usted. Bueno, vamos a dar inicio entonces con algunas preguntas. Esta es para el presidente de ACOSER y es, usted, doctor Miguel, representa el termómetro del empleo formal y la flexibilidad en Colombia. ¿Cuál es su primera lectura frente a este nuevo marco legal desde que se aprobó la reforma laboral? Pero también importante iniciar este live aclarando qué es la tercerización y la intermediación, qué es la confusión común que tiene el país. bueno, pues un saludo a todas las personas presentes en el día de hoy y también pues muy complacido de tener este escenario y compartir con el doctor David, quien es una persona experta en estos temas y me complace muchísimo tener esta oportunidad de dialogar con él y con los participantes en este tema. Lo primero que pues yo diría con respecto a la reforma laboral es que realmente se habla de tercerización e intermediación, pero los artículos que se refieren al tema quedaron reducidos prácticamente a dos, que son el artículo 44 y el artículo 45 de la ley 2466 de 2025, que aunque el título dice tercerización e intermediación, realmente lo que es la intermediación no se tocó. Se tocó en el artículo 45 el tema de los contratistas y subcontratistas, y en el artículo 44 y en el artículo 45 se tocó lo referente a las empresas de servicios temporales. Entonces, en ese orden de ideas y haciendo esa primera claridad, la tercerización, que es acudir a un tercero para obtener pues un bien, un servicio o la atención de unos requerimientos, quedaron en dos líneas, que es la tercerización de bienes y de servicios con el contratista y subcontratista, y la tercerización de, diríamos, de personal en misión para atender servicios de colaboración en el marco de la ley, o sea, servicios estacionales, eventuales, reemplazos de personal, que son los que generan el envío de un trabajador en misión. En el primer caso, desde mi punto de vista, estamos hablando de tercerización de bienes y de servicios con total autonomía, independencia, de gestión, de manejo de personal, etcétera, porque lo que se contrata por parte del usuario es un resultado final con el tercero. Y en el caso de las empresas de servicios temporales, es una tercerización que se genera para atender esas necesidades de servicios temporales de colaboración, como lo define el artículo 71 de la Ley 50 del 90, que se materializa por la particularidad que tiene este sector del envío del trabajador en misión, que por definición legal va a atender los servicios de colaboración. Entonces, en ese contexto, pues es claro que tienen en común la tercerización de bienes y de servicios y la laboral que llamo yo de las empresas de servicios temporales, en que lo que activa o mueve el servicio de tercerización es la necesidad del usuario
de atender la producción de un bien o de un servicio. Y se diferencian las dos en el entendido de que el contratista y subcontratista, como lo mencioné, es un resultado final con total autonomía e independencia, y en el caso de las empresas de servicios temporales es un servicio de colaboración que se materializa no por un resultado final, sino por un trabajador enviado en misión que particulariza el servicio en la sede del tercero usuario de ese servicio, y como el elemento es el trabajador fundamentalmente, pues es una tercerización laboral, pero no se intermedia en el sentido de que la relación laboral es directa con el trabajador en misión por parte de la empresa de servicios temporales, y el tercero no tiene relación laboral alguna con ese trabajador, sino se presenta un punto medio que es la delegación de subordinación para el servicio específico y concreto de colaboración. Pues no, esto es básicamente lo que yo diría con respecto a ese concepto pues muy sintético de tercerización, y que es diferente a la intermediación, porque la intermediación intermedia entre dos partes, que es lo que se presenta en la legislación colombiana en dos figuras, que son el intermediario laboral, simple intermediario del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, y la intermediación de empleo, que se intermedia pues para la consecución de empleo, que también tiene una legislación particular, que es diferente la intermediación a la tercerización en las dos modalidades que he mencionado. Iniciamos con esta aclaración porque es uno de las problemáticas que más se ve precisamente por la confusión. Para completar la pregunta y darle paso al doctor Zapata, su primera lectura sobre tercerización laboral, ¿cuál es después de que se aprueba la reforma laboral? Después de que se aprueba la reforma laboral, mi lectura es que, aunque no existe una definición expresa en la legislación de tercerización laboral, sin embargo, está dada implícitamente en el artículo 71 de la Ley 50 del 90, cuando se definen las empresas de servicios temporales como aquellas que colaboran temporalmente en el desarrollo de actividades que son las misionales de terceros beneficiarios, lógicamente en los casos mencionados en los eventos o casos del artículo 77 de la Ley 50 del 90, y la ley dice que esos servicios de colaboración que son tercerizados desde el punto de vista de la colaboración, dice que se dan mediante, dice el artículo 71, mediante, que significa a través, por medio, mediante, de un trabajador que la ley califica en misión, y dice que es un trabajador respecto del cual la empresa de servicios temporales es verdadero empleador. O sea que se define claramente una tercerización de recurso humano, en este caso el trabajador en misión, pero con un fundamento previo. No es el suministro a secas de un trabajador, sino es un trabajador que previamente debe tener la atención de un servicio de colaboración en el marco de la ley. Por eso se llaman empresas de servicios temporales de colaboración en actividad de terceros, y no simplemente suministradores de mano de obra que no están definidos a secas en la legislación colombiana. Entonces, en ese marco legal, pues hay un fundamento para esa tercerización laboral, pero un fundamento vía servicios de colaboración, que son los que actúan o activan, digamos, esa posibilidad de tener un recurso humano por parte de una usuaria. Si legalmente no se da el servicio de colaboración en el marco de una relación comercial, no se puede dar el envío del trabajador en misión. Ese es el marco de esa tercerización laboral que, reitero, aunque no tiene una definición expresa en la ley, sin embargo, implícitamente está, digamos, contenida y regulada en la Ley 50 de 1990. Bueno, y es muy importante empezar con esa respuesta que el presidente de ACOSET nos da, porque sí hubo cambios con esa reforma laboral, y por eso precisamente vamos a continuar con el doctor David Zapata. Y quiero preguntarle desde su óptica, ¿cuáles son esos errores costosos que están cometiendo las empresas por no saber implementar o acatar esos cambios que se dieron en la reforma laboral frente al tema de la tercerización?
Sí, digamos, el error más costoso por falta de información, digamos, tiene una particularidad y es que, digamos, no se materializa de forma inmediata. Y asimismo digamos, es un riesgo silencioso que es muy difícil, digamos, que las empresas aprecien y cuantifiquen de forma inmediata. Y para abordar ese tema, yo quiero hacer referencia a tres hitos, digamos, que han hecho que estemos en esta coyuntura actual. Hitos que, digamos, van más allá de la reforma laboral y quiero enumerarlos de la siguiente manera. El primer hito y que las empresas deben tener en cuenta es que estamos entrando en un tema de virtualización y de impermeabilización o permeabilización de la tecnología en todos los procesos, específicamente en el proceso, digamos, en los procesos judiciales y los procesos laborales. Esa virtualización parte, digamos, desde la pandemia con el decreto 806 y su implementación con la ley 2213 del 2022, que hace mucho más sencillo, digamos, todos los procesos para presentar una reclamación. A raíz de la ley 2213, la litigiosidad de las empresas ha aumentado. Y adicional a la virtualidad que establece la ley 2213, nosotros en este momento estamos implementando algo que se llama el SIUC, el Sistema Integrado de Gestión Judicial. Estos dos componentes tecnológicos hacen que presentar una demanda sea mucho más sencillo. Antes nosotros, los abogados de vieja guardia, recordábamos que las filas que teníamos que hacer para radicar una demanda, la impresión, digamos, era algo más, digamos, engorroso y difícil interponer una demanda. Hoy en día no. Y esto las empresas deben tenerlo presente porque es mucho más accesible interponer ese tipo de reclamación. Adicional, como segundo elemento, algo que yo denomino el cambio de paradigma de las relaciones laborales. No es solamente la ley 2466, la reforma laboral, sino es toda una serie de cambios de paradigma en relación con las relaciones laborales. Ejemplo, antes veníamos con la reducción de la jornada laboral con la ley 2101 del 2021. Digamos, era una percepción de un cambio y como una crítica acerca de la ley 789 del 2002 que se empieza a ventilar. Reducción de la jornada laboral. Digamos, es una ley que vino antes del gobierno. Momento paradigmático, la reforma laboral, la ley 2466, pero asimismo hay que ver todos los cambios que se están presentando en nuestra legislación y que el gobierno, digamos, intenta y pretende a través de decreto implementar. Casos concretos, y hace 2 semanas con el decreto que permite la negociación multinivel que afecta a todas las empresas, inclusive las empresas de servicios temporales, el inminente la inminente firma del decreto que toca temas de tercerización e intermediación. Es decir, hay una serie de normatividades que están cambiando el juego en relación con las relaciones laborales. Y el tercer aspecto que las empresas deben tener en cuenta, que no muchas veces son conscientes porque esto es un tema de abogados, es un tema aburrido, no nos compete, pero que es importante y es la inminente entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Laboral, doctor Miguel. Digamos, tenemos que estar atentos a qué cambios van a ocurrir en relación con la entrada en vigencia de esta ley, la ley 2452 del 2025. Aspectos importantes para tener en cuenta, sencillos, como para que las empresas tengan presente. Hay un cambio, entre muchos otros, de la carga de la prueba en relación con horas extras. Es decir, eso exige que desde ya las empresas deban tener un robusto sistema de información documental ligado a los sistemas de información que tengamos con nómina, por ejemplo. Otro aspecto que entra, digamos, a regir con el nuevo Código de Procedimiento Laboral es algo, digamos, novedoso, el proceso monitoreo laboral. ¿Y qué es eso? Tenemos que entender que
cuando ya tenemos se inicia un proceso de monitoreo laboral, la carga de la prueba, la carga de la defensa debe ser muy importante para las empresas. Los procesos especiales de fuero de salud, fuero de prevención, fuero de acoso laboral, ya van a tener un procedimiento especial que va a ser mucho más rápido. Entonces, esos tres hitos a los que acabo de hacer referencia, el tema de la virtualidad, el tema del cambio de paradigma en las relaciones laborales y la implementación del Código de Procedimiento Laboral, del nuevo Código de Procedimiento Laboral ya en 15 días, hacen que el error más costoso que las empresas deben tener presente es no saber los cambios. Y no es un asunto solamente que yo le delego al abogado laboral, que viene cada 15 días a visitarnos, al cual yo le traslado mis consultas y demás. No, las empresas tienen que tener en sus equipos in-house esa sensibilidad frente a los cambios, porque si no estamos, digamos, sensibilizados frente a estos cambios, el error que se comete es un error económico, y no solamente económico, es un error judicial, jurídico, pero sobre todo un error reputacional. Entonces, mi invitación a las empresas es, seamos conscientes de estos cambios. No es solo la reforma laboral, no es solamente que el recargo dominical va a pasar inmediatamente al 90 y después al 100%. Son cambios económicos y implicaciones económicas, pero la sensibilización debe ser más profunda. Y es un error de las empresas no estar, digamos, tener esa matriz de riesgo. ¿Qué debemos hacer? Y en ese sentido, modificar nuestro apetito de riesgo frente a las reclamaciones laborales. No hay que minimizarlas. Todas las reclamaciones laborales de los trabajadores exigen una atención especial, y eso implica también una visión preventiva frente a los riesgos laborales. Y eso impacta no solamente a las empresas, sino a nosotros también, en el gremio de las empresas de servicios temporales, porque tenemos esa doble matriz de riesgo frente a nuestro rol como empleadores, pero también a la solidaridad que tienen las empresas usuarias frente a los trabajadores de misión. Yo no puedo desligarme de el bienestar de las relaciones laborales de las empresas usuarias, porque nos volvemos, digamos, como un partner estratégico frente a las empresas usuarias. Doctor David, esa respuesta es muy interesante porque prácticamente es como un checklist de los temas que se deben tener en cuenta para no caer, digamos, como en esa mala implementación de la reforma. Para eso y para complementar esa respuesta, yo le quiero preguntar al presidente de ACOSET también un tema de empleo formal, de tercerización y de tema país. Si se supone que esta reforma busca proteger al trabajador, ¿cómo entonces esta reforma está más bien afectando la formalización flexible, el empleo y las empresas a través de esa reforma laboral? Y pues que no queda como claro que fue reiterado este sector, y aparte pues se viene un proyecto de decreto vigente que insiste en afectar una tercerización laboral que le hace bien a las empresas, al país y por supuesto al empleo. Entonces, ¿cuál sería esa respuesta? Bueno, yo creo que, digamos, y con lo que acaba de mencionar el doctor David Zapata, pues hay un entorno laboral complejo, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la reforma laboral como tal, sino también del procedimiento laboral. Entonces hay como dos focos ahí que hay que atender de manera adecuada. En relación ya con el tema, digamos, de inquietud de la tercerización en concreto, pues yo creo que lo que se presenta más que la ley, o desde mi punto de vista, más que la ley esté poniendo talanqueras o desenfoques de la tercerización, yo creo que es más la práctica o el desenfoque que los actores del mundo laboral tienen sobre el tema. Porque se ha vendido la idea, especialmente por los sindicatos, de que la tercerización en general es una precarización, y lo que se ha buscado o se buscó, por lo menos a través del proyecto de reforma laboral en su momento, que cristalizó en la ley 2466, lo que se buscó fue asimilar el trabajador tercerizado vía bienes y servicios o vía laboral o empresas de servicios temporales. Se buscó asimilarlo al trabajador del contratante, o sea, del término usuario en general. Y eso pues llevaba a una confusión muy grave porque se desconocía que estamos hablando de dos agentes económicos
diferentes y que desde el punto de vista laboral son empleadores directos de sus trabajadores y desempeñan actividades clasificadas en el CIU de manera diferente a la del usuario. Entonces, al tratar de asimilar todo esto, pues la confusión que se genera es grandísima y los atropellos, lógicamente, al mundo del trabajo, pues son muy grandes. Esa confusión todavía se sigue generando, como digo, en muchos actores laborales, pero afortunadamente la ley, desde mi punto de vista, eh, quitó eso, esas confusiones, y como digo, los dos artículos que se refieren al tema, pues en el fondo clarificaron el asunto. Si estamos hablando de tercerización de bienes y de servicios, estamos hablando de dos agentes económicos diferentes, cada uno con autonomía e independencia desde el punto de vista de su relación laboral, de su responsabilidad directa, y no estamos hablando de trabajadores que podamos confundir entre las dos partes contratantes de un contrato comercial, porque quedó claro que tanto para el contratista, en el caso y subcontratista que se refiere al artículo 44, pues hay una relación comercial, que es la que obliga a las dos partes en el objeto social que establezcan desde el punto de vista de su relación comercial, del resultado final del bien o servicio que se presta o que se produce en su caso. Y en el caso de las empresas de servicios temporales también está claro que hay una relación comercial para atender los servicios de colaboración en el tercero en el marco de la ley, eh, pero lo que se refiere a la relación laboral, esa relación laboral en las dos tercerizaciones tiene una autonomía e independencia del usuario y no se deben confundir. Y en el único caso que hay una interferencia, digamos, de ese trabajador en el usuario, es en la empresa de servicios temporales, pero eso también queda claro y definido, y la ley 2466 lo clarificó aún más, que ese trabajador en misión va a un servicio específico y concreto de colaboración eventual, estacional, en el marco de la ley. Y para ese servicio específico hay una delegación de subordinación en la usuaria sin que eso implique que se traslade el carácter de empleador, porque el carácter de empleador se sigue conservando en la empresa de servicios temporales porque es una delegación de subordinación para un servicio específico y concreto en el marco de una relación comercial, pero no es es una delegación, pero no es un traslado ni pérdida de subordinación total por parte de la empresa de servicios temporales. Entonces, esos aspectos que son muy particulares hay que tenerlos en cuenta en el enfoque de las figuras para evitar precisamente las confusiones. Entonces, desde el punto de vista de la ley 2466, me parece que el tema quedó muy claro. Desde el punto de vista práctico, hay mucha confusión, especialmente en lo que tiene que ver con la empresa de servicios temporales. También en parte en los tercerizadores de bienes y de servicios. Entonces, para sintetizar, creo que la ley quedó muy clara, la ley 2466 en sus dos artículos, y me parece que lo que hay que tratar de aclarar es en los actores del mundo laboral las confusiones que en la práctica se presentan en la aplicación de las figuras de la tercerización, que a veces confunden con intermediación, especialmente en el caso de las empresas de desvíos temporales, que las asimilan a intermediadores laborales. Pero si uno va al concepto de fondo y también lo que establece la ley, en ningún momento la ley está hablando de intermediario laboral para el caso de las empresas de desvíos temporales. No hay ningún artículo de la ley laboral y particularmente de la legislación particular de las empresas de desvíos temporales, de los artículos 71 y siguientes de la ley 50 del 90, que califique a las empresas de desvíos temporales o al servicio temporal como una actividad de intermediación laboral. No existe norma que sustente esa afirmación. Es uno de los temas que presenta más complejidad en el país y que finalmente no se ha logrado entender. Para poderle dar un poco más de contexto, quiero preguntarle al doctor Zapata, frente a este escenario, para complementar la respuesta del presidente de ACOSEP, entonces, ¿cuándo se consideraría que una tercerización laboral es ilegal? Digamos,
el, es un hecho de que la intención del gobierno, y lo veíamos en los proyectos de decreto de la reforma laboral, era marchitar todos los esquemas de tercerización. Digamos, hay una pues, un legítimo interés de parte del gobierno en relación a que el estándar debe ser una relación laboral directa entre trabajadores y empresas. No tiene que existir un tercero que se involucre ahí porque no es natural, y digamos, esa era parte de la discusión. Pero en el desarrollo democrático, y como lo indicaba el doctor Miguel, se reconoce la tercerización como digamos, como una visión legítima de los modelos productivos, y no está mal, digamos, responde a necesidades históricas, a procesos de globalización, competitividad, eficiencia, y que en ese orden de ideas no tiene que ser vista de una forma, digamos, que no es natural, digamos, es correcta la tercerización. Y en el sentido de la pregunta, ¿cuál es esa frontera que hace que la tercerización sea legal o ilegal? Y yo hago la siguiente pregunta para poder abordar el tema, y es, a las empresas específicas que están pensando en modelos de tercerización, y es, ¿por qué se quiere tercerizar? Y con la respuesta a esa pregunta podemos ir abordando el tema de la legalidad o de la legalidad de la tercerización. Si la respuesta es, quiero dedicarme al core del negocio, quiero volverme más eficiente y trasladar procesos operativos a un tercero, porque quiero abrir nuevos negocios, porque quiero enfocarme en innovar, eso es legítimo. Pero en esa respuesta, al poder trasladar, estoy perdiendo competencia frente a ese proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que la tercerización es legal desde todo punto de vista cuando yo, como empresa, traslado a un tercero un proceso. Y ese tercero que asume ese proceso debe tener total independencia en diferentes niveles para asumir ese proceso. Es decir, yo estoy trasladando toda la cadena de operaciones frente a ese proceso para que me entreguen un resultado final. Digamos, esa es la tercerización legal. Hay una autonomía desde todo punto de vista, administrativa, una autonomía técnica, una autonomía financiera, una autonomía en temas de gestión humana. Esa es la tercerización legal. Y no debe ser vista con malos ojos, porque responde a procesos de eficiencias, a procesos de administración. Y la misma Corte Suprema de Justicia reconoce que el concepto de tercerización o el anglicanismo de outsourcing no está, digamos, desarrollado legalmente, pero lo entiende y lo acepta en ese sentido. Por otro lado, si la pregunta a ¿por qué quiero tercerizar? Tiene relaciones con desconocimiento de derechos de los trabajadores, por ejemplo, evitar pagos que reconozco a trabajadores directos, o que no hay esa autonomía, que me involucro como tal en los procesos del tercero. Es decir, cuando la respuesta se aleja de esa independencia, de esa autonomía total, estamos, digamos, en terrenos de tercerización ilegal. Es decir, localizo de forma total ese proceso, sino que sigo involucrado con ese tercero. Procesos de tercerización, digamos, que pueden ser evidentes de que son legales. Servicios de aseo. Es totalmente legal tercerizar ese proceso. Procesos de nómina, inclusive procesos jurídicos internos de las empresas que muchas veces tercerizan con empresas especializadas. Es decir, todo lo que implique la deslocalización de un proceso hacia un tercero, y que ese tercero tenga autonomía, independencia, y que como tal yo le exija un resultado concreto, unos acuerdos de nivel de servicios concretos, ese proceso de tercerización no puede ser reprochable. Por el contrario, si no existe esa autonomía, si yo me involucro con los procesos internos, si en el cuarto de lo que yo busco
es desconocer derechos laborales de los trabajadores, ese proceso de tercerización es ilegal. Y ese es nuestro argumento frente al decreto de tercerización e intermediación al gobierno. La tercerización no puede desconocer, es un proceso natural del desarrollo de las relaciones productivas. Pero asimismo nosotros, tanto las empresas de servicios temporales que hacen intermediación, como los contratistas independientes que realizan procesos de tercerización, no deben en ningún caso desconocer derechos de los trabajadores porque, digamos, estamos en terrenos de ilegalidad. Entonces, el aspecto clave es preguntarnos por qué quiero tercerizar y en el momento en que se tercerice ser conscientes de que yo dejo de tener el control frente a ese proceso, lo deslocalizo en un tercero y ese tercero tiene total autonomía e independencia frente a ese proceso que yo estoy tercerizando. David, muchísimas gracias por esta aclaración. Vamos a entrar en el tema de la guía de cumplimiento y esta pregunta va para los dos. Iniciaría respondiendo el presidente de ACOSER y es, si una empresa hoy está revisando sus contratos de servicios temporales o outsourcing, ¿cuáles serían esos 3 puntos no negociables que deben tener en cuenta y que se auditan para evitar sanciones? Bueno, yo con respecto al tema quería con respecto a lo que el doctor David Zapata ha mencionado de la tercerización, pues lógicamente comparto en el sentido de que el tema de fondo es que tiene que haber total autonomía e independencia del tercerizador con respecto al contratante. Pero me parece que de pronto una precisión en lo que se terceriza. Porque es que desde mi punto de vista se ha venido presentando una confusión conceptual cuando hablamos de tercerización de procesos. Cuando uno habla de un proceso, normalmente se está refiriendo a los procesos que una empresa o una unidad económica tiene para desarrollar su objeto social. O sea que son los procesos que conforman lo que conocemos como el core business del negocio y que es lo que una empresa hace por su propia naturaleza para conseguir su finalidad. Por decir algo, pues una empresa que produce gafas, pues tiene procesos pues, para producir las gafas. Eso se realiza, ese objeto social se realiza a través de los procesos productivos, que en definitiva un proceso productivo debe ser un conjunto de operaciones que se realizan para transformar insumos o bienes, acciones, herramientas, técnicas para crear insumos que se convierten en productos o servicios destinados al consumo. Esos son los procesos propios de una empresa. Desde mi punto de vista, esos procesos no se pueden tercerizar o no se deben tercerizar, porque son lo propio del negocio. Ahora, ¿qué se tercerizan? Servicios, prestación de servicios. Entonces, cuando uno habla de aseo o vigilancia, por ejemplo, pues son terceros que prestan unos servicios de colaboración. Pero cuando uno ve el aseo o la vigilancia, pues no es un proceso del core business de un usuario, porque esa no es su finalidad, su objetivo. Entonces, esa situación lleva, por ejemplo, a que se haya confundido, en el caso de la jurisprudencia de la Corte, en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en algunas de sus sentencias, que haya confundido la tercerización laboral con la tercerización de procesos, porque claro, cuando se terceriza un proceso, pues va los trabajadores que están vinculados al proceso. Claro, si es un proceso de mi core business y yo lo tercerizo, pues no estoy tercerizando solamente mi proceso propio, sino mis propios trabajadores, por decirlo de alguna forma, en esa tercerización. Y eso es lo que algunos han denominado tercerización laboral. Eso es diferente a la tercerización autónoma, independiente, a la que pues nos hemos estado refiriendo en esta conversación, que es cuando el tercero
obra con total autonomía e independencia. Es decir, no me está supliendo mi proceso propio, sino me está produciendo un bien o me está prestando un servicio como resultado final, que es lo que quedó en el artículo 44 de la ley 2466, el contratista o subcontratista contratista que actúa con total autonomía e independencia. Ahora, en esa autonomía del tercero, pues yo puedo tercerizar, pues sí, servicios, puedo tercerizar incluso producción, porque si yo no estoy en capacidad de, con mis propios procesos de producir el bien, yo puedo tercerizar, por decir algo, yo fabrico zapatos y resulta que se me presentó un incremento en la producción por un pedido y mi capacidad no me da para producir 200 zapatos que tengo que producir, si no tengo capacidad para 100 pares de zapatos, pues yo puedo acudir a un tercero como resultado final que me haga los 100 zapatos que me faltan para cubrir los 200. Eso sería una tercerización de la producción de un bien, pero yo no estoy trasladando mi proceso propio particular a un tercero para que me maneje trabajadores de mis procesos, digamos, por decirlo de alguna forma. Esto pues lógicamente se presta pues a análisis, a discusión y demás, pero yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta porque desde el punto de vista legal no, o por lo menos yo no conozco ningún artículo que establezca tercerización de procesos como procesos. Entonces, esa parte es importante porque hay situaciones, por ejemplo, lo que se ha criticado en la tercerización laboral, cuando se critica tercerización laboral. Precisamente en el fondo lo que se está criticando es que se abusa del trabajador porque se establecen procesos propios que se tercerizan y entran en unas condiciones laborales diferentes a las que tenían en el proceso propio tercerizador que yo tengo como en desarrollo de mi objeto social. Entonces traslado el desarrollo de mi objeto social a terceros para que con trabajadores más económicos realicen los procesos que yo debo realizar directamente dentro de mi objeto social. Eso es diferente a lo que establece la tercerización de bienes y de servicios del artículo 44 y lógicamente es totalmente diferente a las empresas de envíos temporales porque ahí sí están de lejos alejadas de tercerización de procesos, porque por el contrario lo que son trabajadores que están en misión y que tienen unas condiciones laborales muy claras con respecto al usuario y que también tienen incluso por ley pues una serie de condiciones de salario ordinario equivalente, de no discriminación en cuestiones de transporte, recreación, alimentación, etcétera. O sea que no estamos hablando de un deterioro del trabajador con respecto a la usuaria, por el contrario está vinculado a la usuaria dentro de una claridad de tercerización laboral, como lo explicamos, pero no estamos, digamos, relajando o precarizando una tercerización de trabajadores de procesos. Entonces, en ese sentido es que digo yo que en la ley no existe ningún artículo que se refiera a una tercerización de procesos, aunque sí existe en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte que está confundiendo tercerización laboral de procesos con tercerización de bienes y de servicios, porque esa jurisprudencia asimila el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en este sentido el 44 de la Ley 2466, lo está asimilando a tercerización laboral, es decir, está diciendo que la tercerización laboral en Colombia se realiza a través del subcontratista y contratista, y resulta que eso no es así, por lo menos desde mi punto de vista, eso no obedece a la tercerización laboral. Es como mi concepto en ese sentido, sin excluir lo que el doctor David Zapata dice que cuando hablamos de tercerización de procesos en el sentido no del proceso propio del usuario, sino en servicios de diferente tipo que se están presentando cada vez más en el sector productivo, pues claro, yo puedo tercerizar servicios de diferente tipo, incluso producción de bienes de diferente categoría, pero desligándolo de lo que es propiamente el proceso.
Es como mi opinión sobre ese particular. Para aterrizar este tema, que es muy importante esta aclaración, que sí es importante tener en cuenta que una cosa es la tercerización de servicios, otra cosa es la tercerización laboral, que es la que hacen las empresas de servicios temporales, y teniendo en cuenta que nuestra audiencia, casi el 80% de las personas que están conectadas son empresas de servicios temporales. Entonces, ¿cuáles serían esos tres temas que sí o sí ellos tienen que revisar y que no son negociables porque es donde los están inspeccionando para que no caigan, digamos, como en ese impacto de sanciones, les cierren la empresa de servicios temporales o puedan tener impactos con esta implementación? Entonces, tres tips para que Sí. ellos puedan tener en cuenta sobre este particular. Yo de los tres tips de las empresas de servicios temporales diría, uno, estamos hablando de servicios de colaboración en el marco de la ley 50 del 90, y entonces deben tener en cuenta artículo 81 y artículo 77. Dicho de otra manera, deben tener un contrato comercial de servicios de colaboración en la actividad del beneficiario, que son lo que tiene que desarrollar con los eventos particulares que la ley menciona. Entonces, esto no es una relación laboral con el usuario, sino es una relación comercial. Entonces, primer tip, cuiden el contrato comercial, revísenlo bien, de acuerdo con lo que la ley establece, particularmente artículos 81 y artículo 77 de la ley 50 del 90. Segundo, quedó claro en el artículo 44 en el 45 de la ley 2466, en los parágrafos que se anexaron al artículo 77, que el trabajador en misión no puede estar más del tiempo límite del caso o evento que se atiende en la empresa usuaria, pero del servicio específico de colaboración que se particulariza por la causa que lo origina. Pongo dos ejemplos para particularizar el tema. Si yo envío un trabajador en misión en reemplazar una licencia, yo tengo que especificar la licencia por la causa que lo origina. Licencia de Pedro González. El trabajador en misión va al reemplazo de la licencia de Pedro González. Si la licencia de Pedro González duró año y medio, yo no puedo tener al trabajador en misión más del año y medio, o sea, del término que cumplió la licencia de Pedro González, porque ya entraría en intermediación laboral ilegal y entraría en un intermediario ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que cuidar los límites de tiempo de los servicios específicos de colaboración que presto. Y si estoy en otro servicio de colaboración, por ejemplo, los del numeral tercero del artículo 77, si es un incremento en la producción, es claro que hay que especificar el incremento de la producción, la causa, y entonces para yo aplicarle la medida de tiempo de hasta 6 meses, prorrogables por 6 meses más, a un servicio de incremento en la producción específico y concreto. Yo no puedo tener al trabajador en misión más del tiempo para ese servicio específico del requerido. Si es una cosecha, pues lo que duró la cosecha o lo que duró la siembra, pero no puedo tener el trabajador en misión más de ese servicio específico. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Y el tercero, que es el parágrafo cuarto de ese artículo 45 de la ley 2466, que yo le debo especificar en el contrato laboral, empresa de servicios temporales, trabajador en misión, le debo especificar cuál es el servicio específico que va a desarrollar en la empresa o usuaria en el marco de qué contrato comercial. Yo tengo que especificar y lo dice el parágrafo. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso para no salirme del marco legal en esos tres puntos que acabo de mencionar que me parecen fundamentales en el desarrollo de la relación con el usuario y con el trabajador en la ejecución del servicio temporal. Doctor Miguel, importantísimo tomar notas sobre estos temas para minimizar los impactos de lo que está pasando. Para el doctor Zapata, que es una voz experta también en este sector, y también con el aumento de la inspección, vigilancia y control que se está dando, y sobre todo en este caso de las empresas de servicios temporales, que hay que tener bajo la lupa y cuáles son esos criterios que las empresas sí o sí deben tener listos en caso de una visita. Digamos, nos expresaba el doctor Miguel, hay tres aspectos que debemos tener claros
en temas de auditoría frente a nuestros proveedores de trabajadores en misiones, frente a las empresas de servicios temporales, y que nosotros como empresa de servicios temporales también debemos tener en cuenta. Como le decía el doctor Miguel, importante el contrato comercial. Digamos que es la base, digamos como el fundamento que habilita esa relación entre empresas de servicios temporales, empresas, usuarios y trabajadores en misión. Haría, digamos, un pequeño zoom en relación con los contratos comerciales. Los contratos comerciales, digamos, hay unos requisitos específicos a nivel general que nos trae la ley 50 del 90, pero yo recomiendo que dentro del objeto de ese contrato comercial seamos lo más específicos posible y que se limite como tal el desarrollo de ese objeto social a las causales, digamos, taxativas que nos trae la norma. Digamos, ese es como el requisito que deben tener los contratos comerciales. Cuando nosotros nos enfrentamos en un proceso ordinario frente a una pretensión de contrato de realidad, una de las pruebas fundamentales es ese relacionamiento comercial, que puede ser a través de un contrato macro que se desarrolla a través de órdenes de servicio, que puede ser un contrato anual que se vaya no tanto prorrogando, sino que se vaya, digamos, consolidando a través del tiempo, o que sean contratos por menor tiempo, que sea un contrato comercial para, digamos, una necesidad específica, digamos, esa flexibilidad se puede tener. Pero es importante que el contrato comercial entre empresas de servicios temporales y empresas usuarias tenga unas características específicas y que se limite, así como el objeto social de las empresas de servicios están limitados, ese objeto social, el contrato comercial tenga una finalidad y un objetivo específico. Eso como primer aspecto. Segundo, es importante, digamos, los que litigamos, que ya nos enfrentamos a la materialización de un riesgo frente a una reclamación de un trabajador, resulta clave la manifestación por parte de la empresa usuaria al momento de solicitarle a la empresa de servicios temporales ese trabajador en misión. Digamos, la empresa usuaria no solicita contratar a un trabajador específico. Lo que la empresa usuaria debe manifestarle a la empresa de servicios temporales es, señores empresas de servicios temporales, tengo una necesidad temporal, y tratar, en la medida de lo posible, de volverla mucho más específica. Tengo una necesidad temporal frente al reemplazo de una persona en licencia de maternidad, vacaciones, incapacidad. Tengo una necesidad temporal porque hay un incremento en las ventas, en la prestación de servicios. Esa manifestación por parte de la empresa usuaria hacia la empresa de servicios temporales a través de una orden de requisición, a través de un correo electrónico, es importante en el momento en el que se materialice un riesgo. Ese como segundo aspecto, que la empresa usuaria manifieste cuál es esa necesidad temporal que habilita a la empresa de servicios temporales enviar ese trabajador en misión. Y en consonancia con lo anterior, y como le decía el doctor Miguel, que en el contrato de trabajo, bien sea, nosotros estamos habituados a utilizar, y por la misma naturaleza del contrato, a utilizar contratos por duración de la hora labor. Que ese contrato tenga muy claro cuál es esa necesidad temporal, porque esa necesidad temporal es lo que va a habilitar como tal, o lo que le va a permitir al abogado o a atender la visita del ministerio poder evidenciar cuál era esa necesidad temporal y cuál es esa obra labor para la cual fue contratado el trabajador. Entonces serían como los tres aspectos a tener en cuenta. Y en relación con, digamos, con las visitas del ministerio, pues hay que tener un checklist de qué es lo que está pidiendo el ministerio actualmente. Ya sabemos que si llega una visita al ministerio, qué es lo que nos va a solicitar, contratos de trabajo, temas de obligaciones, pero yo quiero hacer un zoom en relación con un tema en particular. El Ministerio de Trabajo, digamos, hace algunas ya meses, manifestó un cambio de paradigma en sus visitas. Las visitas pueden ser, digamos, ellos hablan de una visita con propósito, ¿no? Una inspección con propósito. Y cambia, digamos, como esa matriz, porque el Ministerio de Trabajo está asumiendo mucho más ese rol de policía administrativa que, digamos, que le compete. Entonces debemos estar preparados para ir más allá del cumplimiento de obligaciones laborales.
Las inspecciones pueden ser sorpresas, digamos, aunque por lo general antes había un acto administrativo que generaba una visita y uno como abogado lo primero que pedía es muestren el acto en donde se está generando la visita y uno podía empezar a tener márgenes de defensa en relación con ese aspecto primordial. Pero hoy en día las visitas pueden ser sorpresas sin previo aviso, porque el ministerio, en función de esa labor de policía administrativa, doctor Miguel, dice, o digamos, o argumenta que esa sorpresiva visita hace parte del fundamento de ese concepto de policía administrativa. Es decir, es como actuar, por así decirlo, ya con mala fe, y es decir, yo le voy a hacer a usted de sorpresa porque entiendo que esa sorpresa va a evitar que usted pueda tener márgenes de defensa. Entonces, digamos, eso es fundamental que nosotros como empresas tengamos presente que en cualquier momento el ministerio puede llegar a visitarnos y debemos tener el checklist de todo lo que sabemos, ¿no? Contratos de trabajo, pagos de seguridad social, el tema de que están pidiendo y que merece especial atención el registro de las horas extras, en fin. Pero asimismo, el ministerio, por mandato de la resolución que crea ese modelo de inspección por propósito, hace un énfasis específico frente a la implementación de la reforma laboral en aspectos como reducción de la jornada, en aspectos como cambios de la jornada diurna, incrementos en los recargos dominicales. Y viene un tema, digamos, que es interesante y que está todavía en discusión, que es la posibilidad del cambio del descanso dominical a cualquier día a la semana. Desde mi punto de vista, digamos, la ley, si bien es cierto, lo que se pretendía con las discusiones era una modificación en el recargo, pasar del 75 y de forma gradual al 100%. Existe un parágrafo en el artículo 14 de la ley, de la ley 2466 que habilita ese tema. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que nosotros tomamos porque hay que justificarle al ministerio si eventualmente pactamos con los trabajadores ese cambio de descanso semanal, que sea un acuerdo bilateral, que sea un acuerdo consensuado y demás. Entonces, ese modelo, ese cambio de modelo de inspección con propósito exige una debida diligencia previa. Así como yo hablaba de 3 hitos específicos que nos exigen que el abogado no sea reactivo, o que las áreas de relaciones laborales no sean reactivas sino preventivas, este modelo de inspección con propósito también es importante. Y algo que nos preocupa, y creo que esto el doctor Miguel también está de acuerdo con nosotros, es esas facultades que eventualmente se le van a dar al inspector en el decreto, el proyecto de decreto de intermediación y tercerización, porque le dan unas facultades, digamos, que desbordan como tal la función de policía administrativa que tiene el inspector y que inclusive el inspector va a poder decretar la existencia eventualmente de contratos de trabajo. Entonces, en línea con lo que he venido diciendo, es importante que las empresas no vean como algo extraño la coyuntura en la que estamos. Hay un cambio de paradigma. Y en este papel, el Ministerio de Trabajo, con este nuevo modelo, cumple un rol fundamental. Tenemos que estar preparados, tenemos que empezar que nuestras áreas de relaciones laborales tengan todo muy bien, estar muy sincronizados con las áreas de nómina. El tema de gestión documental es importantísimo en relación con todos los hitos y todas las vicisitudes que se pueden llegar a presentar durante la vida laboral de una persona, desde aspectos precontractuales, exámenes de ingreso, políticas de datos, de protección de datos personales, la misma vinculación, procesos disciplinarios que se pueden llegar a presentar, el momento de tal como de la desvinculación, porque el ministerio va a llegar de sorpresa a analizar. Hacer este énfasis en relación con los temas que se modificaron con la reforma laboral y asimismo todo ese enfoque de género que se está viendo actualmente, que digamos implica una sensibilidad frente a población que históricamente ha sido discriminada. Entonces mi invitación a todas las empresas es sensibilizarnos frente a la posibilidad inminente que tenemos de una visita. Digamos, no necesariamente tenemos que parar operación para estar preparados para una visita al ministerio,
pero en el evento en el que no llegue una visita al ministerio, va a haber digamos, como un Zoom, un checklist muy específico. Digamos, las empresas pueden montar su checklist, hay muchas, digamos, empresas que tienen experiencia en visitas al ministerio, pueden trasladar ese listado de documentación que siempre pide. Y por último, hemos visto que las visitas mediáticas que ha hecho el Ministerio de Trabajo últimamente, que aparecen en noticias y demás, y que cierran establecimientos, tienen un énfasis en temas de riesgos laborales. Entonces tenemos que estar muy atentos frente a esa responsabilidad específica que tenemos como, digamos, como empresa generadora de riesgo específico, cómo administramos, cómo controlamos ese riesgo y cómo protegemos la vida y salud de los trabajadores que están en nuestras instalaciones. Entonces hay que estar muy atentos. Ese cambio de paradigma, ese modelo denominado de inspección con propósito, cambia las reglas de juego de las visitas. Porque antes eran visitas reactivas. Bueno, parece que se le fue la señal al doctor Zapata. Mientras se restablece la señal, entonces con el doctor Zapata ya vamos concluyendo, se nos agota el tiempo. Y para ir cerrando, doctor Miguel, las empresas en estos momentos y desde que inició la reforma laboral, y más aún con este anuncio de proyecto de decreto, tienen miedo de contratar con esta figura. ¿Qué les diría usted tanto a las empresas de servicios temporales como a las empresas usuarias para que realmente sigan en ese proceso de empleo formal, de ayudar a los sectores productivos y que esas empresas usuarias puedan seguir siendo sostenibles con las empresas de servicios temporales para que no bajen la guardia y por el contrario fortalezcan un sector que le suma al país? Bueno, yo diría que lo que nos está haciendo mucho daño es el desconocimiento y la falta de claridad que los actores del mundo laboral, particularmente el usuario, y en no pocas ocasiones las empresas de servicios temporales, que están confundidas con el tema, porque lo que uno oye mencionar es que esto ya se acabó, que las empresas de servicios temporales están disminuidas con la reforma laboral, que ahora el proyecto de decreto es totalmente nocivo. Entonces se ha generado un ambiente que no es cierto en el fondo, es decir, como lo mencioné a lo largo de la entrevista del día de hoy, la ley en ningún momento está desestimulando a las empresas de servicios temporales o a la tercerización. Por el contrario, hizo una claridad que fortalece la figura y le da una vía muy importante de mecanismo para la mayor productividad, eficiencia de las empresas y para una mayor estabilidad de las mismas empresas de servicios temporales en el manejo de su core business, que es el trabajador en misión, que lo puede tener más estable, rotativo, permanentemente rotativo, y le da mucha más fortaleza para la prestación de ese servicio de colaboración. Entonces me parece que aquí más que miedo, más que enconcharse dentro de un temor, lo que hay que salir es a aclararle el tema y a hacerle ver al usuario las ventajas que tiene, particularmente en situaciones de crisis como la que estamos atravesando, porque es que el servicio temporal tiene la ventaja de que es a veces yo hablo como una especie de resorte que se contrae en las épocas difíciles, pero se expande en las épocas menos difíciles, pero de todas maneras se acomoda a las diferentes circunstancias y presta un servicio de personal en misión muy importante en las diferentes situaciones de los sectores económicos, porque atiende transversalmente todos los sectores económicos y los sectores culturales. Entonces, el mensaje mío sería, eh, pues, reacomodar la presentación del sector, alinderarse dentro de lo que la nueva ley aclaró, que en últimas está conforme con la legislación 50 del 90, lo que hace es clarificarla y darle una mayor soporte, una mayor claridad. Y el proyecto de decreto, que está generando muchas inquietudes, pues primero que todo es un proyecto, luego no hay una norma todavía, entonces todo el mundo está funcionando como si el decreto ya hubiera salido en las
términos negativos que todo el mundo está pensando cuando el decreto está en estudio. Ahora, si sale, pues hay que esperar a ver en qué términos sale, a ver qué tan negativo o no negativo se expide, sobre el cual pues nosotros estamos trabajando con el ministerio y estamos haciendo pues una relación muy intensa para aclarar que el decreto no vaya en contravía de la ley, porque la ventaja que hay desde mi punto de vista es que independientemente del decreto, lo importante es que la ley haya quedado clara. Si la ley está clara, un decreto pues no puede ir en contra de la ley. Ahora, si va en contra de la ley, pues es demandable y rápidamente se puede buscar una suspensión provisional de un decreto que contravíe la ley. O sea que tenemos clara la ley, un decreto no puede destruir lo que la ley ya estableció, y entonces yo haría pues como un voto de confianza en el sentido de que no dejarse llevar por lo negativo, sino enfrentemos el tema con un sentido positivo, y en el momento que se vayan presentando las situaciones, pues se va también enfrentando el tema de la manera más adecuada, de acuerdo con lo que realmente se presente, que hasta ahora pues no se ha presentado a la hora de la verdad nada negativo, así que uno diga, este sector terminó afectado, estamos en una crisis de normativa, de legislación, no. Estamos, a mi modo de ver, desde el punto de vista de una crisis de percepción, de situación por otros factores que están afectando, que uno no puede desconocer. La reforma laboral pues ha traído por otro lado pues una serie de cargas laborales importantes para las empresas, todo lo que sabemos de recargo nocturno, de días festivos, de reducción de la jornada laboral, lo del salario mínimo, pues todos son factores que han venido incidiendo en la actividad de las empresas, pero es algo generalizado, no es una particularidad del servicio temporal, no es que la legislación del servicio temporal esté afectada. Ahora, uno analizando la figura del servicio temporal es un recurso muy positivo para las empresas en un momento de crisis como el que estamos viviendo, porque hay muchos factores que generan que esta figura sea un soporte importante en estas circunstancias, pero hay que saberlo acomodar en su presentación y en su manejo a las nuevas realidades.